Catalina tenía 8 años cuando las llamas comenzaron a devorar el orfanato. Mientras todos los niños corrían desesperados por salvar sus vidas, ella hizo algo inesperado. La niña que pasaba sus días sola, comiendo sobras, durmiendo en el rincón más oscuro, a la que todos llamaban la niña sucia y a quien nadie jamás quiso adoptar, esta misma niña rechazada y humillada estaba arrodillada en medio del humo. Pero no pedía que la salvaran. No. Lo que Catalina hizo en ese momento de terror absoluto fue algo que cambiaría para siempre la vida de todos los que la despreciaban. Y cuando los bomberos finalmente la encontraron, rodeada de escombros en llamas, sin un solo rasguño en el cuerpo, no pudieron explicar lo que vieron. ¿Cuántas veces en tu vida has sido invisible para alguien? ¿Cuántas veces has sentido que no importabas, que a nadie le importaría si simplemente desaparecías? Ahora imagina vivir eso todos los días a los 8 años. Imagina ser una niña que nunca recibió un abrazo de buenas noches, nunca escuchó un te amo, nunca sintió el calor de alguien que te dijera que eres importante. Esta era la realidad de Catalina, una niña huérfana que vivía en el orfanato Santa Cruz, un lugar que debería haber sido un refugio, pero se convirtió en escenario del rechazo más doloroso que un niño puede experimentar. Y si estás viendo este video ahora, prepara tu corazón, porque esta historia tocará heridas que quizás ni siquiera sepas que existen en tu interior. Esta es una de esas historias emotivas que no se olvidan, que se quedan grabadas en el alma, que te hacen cuestionar todo sobre la injusticia, la fe y el verdadero significado del amor. Catalina no era diferente de los demás niños del orfanato por ser menos bella, menos inteligente o menos capaz. Era diferente porque llevaba en sus ojos la profunda tristeza de quien lo había perdido todo demasiado pronto. Sus padres habían muerto en un trágico accidente, y con ello se fue cualquier sentido de pertenencia que un niño de esa edad necesita para sobrevivir emocionalmente. Sin tíos, sin abuelos, sin nadie que la quisiera, Catalina se quedó en ese lugar frío donde las paredes resonaban con las risas de otros niños, pero nunca con las suyas. ¿Y saben qué es lo más cruel en esta historia de injusticia y fe? No era solo el hecho de que estuviera sola. Era el hecho de que los otros niños, los que también eran huérfanos, los que también conocían el dolor de la pérdida, decidieron hacerla aún más invisible. La llamaban la niña sucia porque su ropa era la más vieja, la más remendada, la que nadie más quería usar. Se reían de ella en la cafetería cuando comía en silencio, siempre en el rincón más apartado de la mesa. Hacían chistes malos cuando caminaba por los pasillos. ¿Y los adultos? Los cuidadores que deberían haber protegido a esa niña vulnerable simplemente miraban hacia otro lado. Para ellos, Catalina era solo un número más, una boca más que alimentar, otro problema silencioso que no causaba conflicto y, por lo tanto, no merecía atención. Esta es la devastadora realidad de miles de niños en todo el mundo. Son los invisibles, los olvidados, los que sufren en silencio mientras el mundo sigue girando como si no existieran. Pero había algo en Catalina que nadie podía ver. Algo poderoso, algo puro, algo que estaba a punto de revelarse de la forma más inesperada. Mientras todos esos niños jugaban, gritaban y corrían por el patio del orfanato, Catalina se sentó sola bajo un viejo árbol al fondo. Y allí, con sus pequeñas manos entrelazadas y los ojos cerrados, hizo algo que ningún otro niño hacía en ese lugar abandonado por Dios, según muchos. Catalina rezó. No rezó por juguetes, no pidió ser adoptada, no suplicó que su dolor terminara. No, aquella niña huérfana y rechazada rezó por los demás. Rezó por los mismos niños que la humillaron, por los adultos que la ignoraron, por todos los que vivían en ese orfanato. Porque en el corazón de aquella pequeña y frágil niña había algo que los adultos que la rodeaban habían perdido hacía mucho tiempo, la capacidad de amar incondicionalmente, incluso cuando solo recibía indiferencia y crueldad a cambio. Y fue precisamente esta fe silenciosa, esta pureza inquebrantable, lo que se convertiría en lo único capaz de salvar a todos cuando llegara el día más terrible de sus vidas. Porque lo que nadie imaginaba era que muy pronto, ese orfanato se vería envuelto en llamas incontrolables,
que el pánico absoluto se apoderaría de adultos y niños, y que la única persona capaz de marcar la diferencia entre la vida y la muerte sería precisamente la que todos habían decidido ignorar. Pero antes de llegar a ese momento devastador que lo cambió todo para siempre, es necesario comprender exactamente lo que Catalina enfrentaba cada día en ese lugar, porque solo entonces comprenderán la magnitud del milagro inesperado que estaba a punto de suceder. La rutina de Catalina era siempre la misma, día tras día, semana tras semana. Se despertaba antes que los demás niños, ayudaba a hacer las camas incluso sin que se lo pidieran y recogía los juguetes rotos que los demás dejaban esparcidos por el suelo. Hacía todo esto con la esperanza de que alguien, aunque solo fuera una persona, se diera cuenta y le dijera un simple gracias. Pero ese momento nunca llegaba. Durante las comidas, mientras los demás niños reían y charlaban animadamente sobre sus juegos, Catalina masticaba lentamente su pan duro, mirando el plato vacío como si la razón de su invisible existencia estuviera escrita allí. Y por la noche, cuando se apagaban todas las luces y el dormitorio quedaba en silencio, se subía la fina manta hasta la barbilla y susurraba sus oraciones en voz baja, intentando amortiguar el sonido de sus propios sollozos para no molestar a nadie. Si esta historia te llega al corazón, deja un comentario contándonos si alguna vez has pasado por algo similar o conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje. A veces, una palabra de apoyo puede salvar una vida, y tu participación aquí puede dar esperanza a alguien que hoy se siente invisible. Lo que nadie sabía era que las oraciones silenciosas de Catalina no caían en saco roto. Cada lágrima, cada palabra susurrada en la oscuridad, cada súplica hecha con el corazón roto, era escuchada. Y la respuesta llegaría de una forma que nadie podría haber predicho. Porque cuando llegó esa lluviosa tarde de invierno, cuando el olor a humo empezó a llenar los pasillos del orfanato y los gritos de desesperación resonaron en los antiguos muros, fue precisamente la fe de esa niña olvidada la que se convertiría. La delgada línea entre la vida y la muerte para todos en ese lugar. Pero antes de que llegue ese momento definitivo, es necesario comprender la profundidad del abismo en el que vivía Catalina, porque solo entonces el milagro cobra sentido. Solo entonces la transformación cobra la importancia que realmente merece. El accidente que les costó la vida a sus padres ocurrió una noche de tormenta, justo después de que Catalina cumpliera 8 años. Aún recuerda el sencillo pastel que había preparado su madre, las velas que su padre encendió mientras cantaba desafinadamente feliz cumpleaños, el fuerte abrazo que recibió antes de ir a recoger el regalo que habían encargado al pueblo vecino. Nunca regresaron. El coche derrapó en la carretera mojada, dio 3 vueltas de campana, y para cuando llegaron los rescatistas ya era demasiado tarde. Catalina esperó toda la noche sentada en la sala, con el trozo de pastel que les había guardado en la mano, hasta que una trabajadora social llamó a la puerta a primera hora de la mañana con esa mirada que habla por sí sola. A partir de ese momento, el viaje de Catalina dejó de ser vivir para convertirse en sobrevivir. En sus primeros días en el orfanato de Santa Cruz, aún conservaba la esperanza de que alguien de su familia viniera a buscarla, la esperanza de que este lugar se convirtiera en un nuevo hogar, la esperanza de que otros niños que también conocieron el dolor de la pérdida pudieran convertirse en sus amigos. Pero la realidad fue brutal al destrozar cada una de estas ilusiones. No había familia, ningún tío lejano, ninguna abuela olvidada, ningún padrino que la recordara. Sus padres eran hijos únicos, y sus abuelos ya habían fallecido años atrás. Catalina estaba completamente sola en el mundo, y esta absoluta soledad pesaba sobre sus pequeños hombros como una sentencia definitiva. El orfanato en sí era un edificio viejo con paredes descascaradas y pasillos que olían a moho y desinfectante barato. Las altas ventanas dejaban entrar poca luz, creando sombras permanentes que parecían engullir cualquier alegría que intentara florecer allí. Había unos 30 niños de diferentes edades, todos con sus propias historias de abandono y pérdida, pero en lugar de crear empatía entre ellos, este dolor compartido parecía haber generado una competencia silenciosa y cruel. Competencia por la atención, por la comida,
por cualquier migaja de cariño que los cuidadores pudieran ofrecer. Y en esta lucha invisible, Catalina siempre quedaba en último lugar. La ropa que vestía era un retazo de retazos, de esas que habían usado tantos niños que los remiendos estaban remendados. Su vestido azul descolorido le quedaba grande, las mangas le cubrían las manos y el dobladillo arrastraba por el suelo sucio. Sus zapatos le apretaban demasiado y le lastimaban los pies, dejándole ampollas que sangraban, pero ella nunca se quejaba. Los demás niños lo notaban y convertían cada detalle en motivo de burla. Durante el desayuno, cuando Catalina se sentaba a la mesa con su tazón de gachas aguadas, las niñas mayores se tapaban la nariz y decían lo suficientemente alto para que todos la oyeran que olía mal, que era repugnante, que ni siquiera sus padres soportaban estar cerca de ella y que por eso se habían ido. Estas palabras la calaron más hondo que una aguja, pero Catalina simplemente bajó la cabeza y continuó comiendo en silencio, sintiendo cada cucharada como si pesara una tonelada. Los chicos no eran la excepción. En el patio, durante su único recreo, practicaban crueles juegos de exclusión. Formaban equipos para jugar a la pelota, y cuando Catalina se acercaba tímidamente, con la esperanza de ser incluida, le decían que no podía jugar porque nadie la quería en su equipo. Inventaban apodos crueles como la rara, la fantasma, la que nadie quiere. Y cada vez que pasaba, hacían gestos de distanciamiento, como si su mera presencia pudiera contagiarlos de su mala suerte. El impacto de estos rechazos diarios era devastador. Catalina empezó a caminar encorvada, como si quisiera hacerse aún más pequeña, más invisible, para que quizás le doliera menos. Los adultos eran peores porque su crueldad se disfrazaba de indiferencia. La directora, una mujer de rostro severo llamada Beatriz, miraba a Catalina como si estuviera viendo una mancha en la pared que necesitaba limpieza, pero nunca había tiempo para ella. Los cuidadores distribuían la comida a toda prisa, y el plato de Catalina siempre era menos, siempre llegaba al final, siempre se quedaba con el pan más duro y la fruta más magullada. Cuando tímidamente levantaba la mano en la única clase que tenían cada semana, la maestra voluntaria simplemente la ignoraba, como si esa mano levantada fuera transparente. Nadie le preguntaba si estaba bien, nadie notaba cuando pasaba días sin hablar con nadie, a nadie le importaban las profundas ojeras que comenzaban a marcar su rostro infantil. Fue en este contexto de rechazo sistemático y abandono emocional que Catalina encontró su único refugio. Al fondo del patio del orfanato se alzaba un árbol antiguo, un roble retorcido que parecía tan fuera de lugar como ella. Sus gruesas raíces creaban un asiento natural entre ellas, y su densa copa ofrecía sombra incluso en los días más calurosos. Allí, lejos de miradas burlonas y palabras hirientes, Catalina encontró su santuario. Y fue bajo ese árbol, con la espalda apoyada en el áspero tronco, que comenzó a conversar verdaderamente con Dios, no con las oraciones memorizadas que recitaba antes de comer, sino con palabras que brotaban directamente de un corazón roto que luchaba desesperadamente por mantenerse entero. Y aquí está la revelación más poderosa e incomprensible de esta historia. Catalina no oró por sí misma. Pudo haber pedido ser adoptada, tener ropa nueva, que los otros niños dejaran de lastimarla, que el dolor de perder a sus padres disminuyera. Pero no, sus labios susurraron nombres. Los nombres de cada niño que la humilló. Los nombres de los cuidadores que la ignoraron. Pidió protección para ellos. Pidió que encontraran la felicidad, que fueran adoptados por familias amorosas, que nunca sintieran el dolor que ella sintió. Rezó para que el niño que la llamó repugnante pudiera leer mejor en clase. Rezó para que la niña que fingió vomitar cuando se acercó encontrara a los padres que la habían abandonado. Sus decisiones eran imposibles de comprender por la lógica humana común, pero tenían perfecto sentido en el universo particular de esa niña que había decidido que el amor sería más fuerte que cualquier odio dirigido hacia ella. Así transcurrieron los meses, en una dolorosa rutina de rechazo diario y oraciones silenciosas. Catalina se volvió cada vez más invisible, como si desapareciera lentamente de ese mundo que claramente no tenía lugar para ella. Su destino parecía sellado. Sería esa niña olvidada,
que crecería allí hasta los 18 años y luego sería arrojada al mundo sin preparación, sin amor, sin nada. Pero el universo, Dios, el destino, o como quieran llamarlo, tenía otros planes. Porque se acercaba esa tarde de invierno, ese día que dividiría la historia de ese orfanato en un antes y un después, ese momento en que todo lo que Catalina había sembrado en silencio finalmente germinaría de una manera que nadie jamás hubiera imaginado posible. Si estás sintiendo algo en este momento, escribe en los comentarios solo una palabra que represente lo que está pasando por tu corazón en este momento. Era un típico martes de invierno, de esos días grises donde el frío se te mete en los huesos y el cielo parece pesar sobre la tierra. La fina lluvia que caía desde el amanecer lo había dejado todo húmedo y melancólico, y dentro del orfanato Santa Cruz el ambiente no era diferente. Los niños estaban más irritables que de costumbre, confinados entre aquellos viejos muros, sin poder jugar en el patio mojado. Catalina había pasado la mañana como siempre, ayudando a recoger los cuencos del desayuno, barriendo los pasillos mientras los demás niños veían los únicos dibujos animados que el viejo televisor podía sintonizar. Nadie se dio cuenta cuando salió silenciosamente por la puerta lateral que daba al patio, ignorando la fina lluvia, y se dirigió a su árbol. Incluso mojada, incluso temblando de frío, ese era el único lugar donde podía respirar de verdad. Permaneció allí casi 2 horas, con los ojos cerrados y las manos entrelazadas bajo el vestido empapado, rezando como siempre. Rezó por una de las chicas que tenía fiebre alta, por el cuidador que había perdido su trabajo y estaba preocupado por las facturas, e incluso por las ratas que infestaban el sótano y que nadie tenía dinero para exterminar, pidiendo que encontraran otro lugar donde vivir sin tener que morir envenenadas. Cuando por fin volvió a entrar, goteando agua por el pasillo, nadie le preguntó dónde había estado. Nadie le ofreció una toalla. Simplemente se cambió de ropa sola en el baño frío y bajó a la cafetería, donde ya estaban sirviendo el almuerzo. El comedor era una estancia alargada con 4 mesas y bancos de madera teñida que crujían con cada movimiento. Los altos ventanales dejaban entrar la luz grisácea de la tarde lluviosa, creando extrañas sombras en las paredes desconchadas. Catalina estaba sentada en su sitio de siempre, en el rincón más alejado, donde no llegaba la estufa rota y donde nadie necesitaba mirarla. El olor a sopa de verduras aguada mezclada con pan duro dominaba el aire. Las conversaciones de los demás niños creaban un murmullo constante, alguna risa ocasional rompía la monotonía de la rutina, y los cuidadores servían los platos con los movimientos automáticos de quienes llevan demasiado tiempo haciéndolo. Fue entonces cuando ocurrió. Al principio, era solo un olor diferente, algo que no pegaba con la sopa sosa. Algo acre, penetrante, que hizo que algunos niños arrugaran la nariz. Una de las niñas mayores comentó que olía a humo, pero al principio nadie le prestó mucha atención. Quizás algo se quemaba en la cocina, quizás la vieja estufa volvía a fallar. Pero entonces el olor se hizo más fuerte, mucho más fuerte, y una neblina gris empezó a filtrarse por debajo de la puerta que daba al pasillo principal. Las conversaciones se fueron apagando poco a poco, reemplazadas por toses y miradas confusas. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe y apareció uno de los cuidadores, con el rostro transfigurado por el terror absoluto, gritando palabras que nadie allí olvidaría jamás. Incendio. Había un incendio en el orfanato. Un incendio que se había iniciado en el almacén del sótano, donde el cableado eléctrico, viejo y sobrecargado, finalmente había sucumbido a su propia descomposición. Las llamas encontraron montones de papeles viejos, muebles rotos guardados durante años, cortinas polvorientas que nadie había tirado. Y ahora, alimentado por décadas de descuido y abandono, el fuego trepaba por las paredes huecas del viejo edificio como un monstruo hambriento finalmente desatado. El impacto de esas palabras fue como una bomba que explotara dentro de la cafetería. Por un segundo, todos quedaron paralizados, incapaces de procesar la información, y luego se desató el caos absoluto. Las sillas se estrellaron hacia atrás mientras los niños se levantaban de un salto y gritaban. Los platos se rompían en el suelo.
El instinto de supervivencia se impuso a cualquier orden o racionalidad. Todos corrieron hacia las salidas a la vez, empujándose, tropezando, llorando desesperadamente. Los adultos intentaron organizar una evacuación, pero sus propias voces se ahogaron por el pánico. El humo que se elevaba hacia el pasillo se hizo más denso, descendiendo del techo como una cortina gris que quemaba los ojos y la garganta. Las luces comenzaron a parpadear, creando una atmósfera aún más aterradora, y el sonido distante de madera quebrada y cristales rotos anunció que el fuego se estaba extendiendo mucho más rápido de lo que cualquiera podía controlar. Los niños más pequeños gritaban pidiendo ayuda. Algunos habían caído en el caos y estaban siendo pisoteados. Los mayores empujaron con violencia para llegar primero a las puertas. Uno de los cuidadores intentó abrir la salida de emergencia lateral, pero la cerradura oxidada no se movía, corroída por años de humedad y abandono. La puerta principal estaba bloqueada por el humo que provenía de esa misma dirección. Solo quedaba la salida trasera, una puerta estrecha que daba al patio, y todos convergieron allí en una masa desesperada de cuerpos aterrorizados. El calor se estaba volviendo insoportable incluso en la cafetería. Las paredes comenzaban a calentarse, señal de que las llamas estaban al otro lado, acercándose implacablemente. Fue en medio de este infierno de gritos, humo y desesperación que algo atravesó el caos como una cuchilla. Una de las maestras voluntarias, intentando contar a los niños que lograban salir, notó de repente algo que la hizo detenerse en medio del tumulto. Sus ojos se abrieron de par en par, horrorizada, al darse cuenta de todo. Gritó un nombre, pero el ruido ahogó su voz. Lo intentó de nuevo, más fuerte, y esta vez alguien la oyó. Catalina. ¿Dónde estaba Catalina? La niña que siempre estaba allí, siempre silenciosa en el rincón, siempre invisible. ¿Dónde estaba ahora? Miradas frenéticas recorrieron la cafetería, que rápidamente se llenó de humo. Algunos buscaron bajo las mesas, otros en los rincones más oscuros. Pero Catalina no estaba allí. La decisión que había tomado, sin saber el destino que le aguardaba, había sido diferente a la de los demás. Mientras el pánico se apoderaba de todos y todos corrían a ciegas para salvar sus vidas, Catalina había salido de la cafetería por una puerta lateral que nadie más usaba, la que conducía al ala abandonada del orfanato. El ala donde había estado la antigua capilla, cerrada años atrás por falta de recursos para mantenerla, la capilla que solo ella visitaba, donde iba a rezar cuando el árbol del patio estaba ocupado o cuando necesitaba un silencio aún más profundo. Nadie la había visto irse. Nadie había notado su ausencia hasta que fue demasiado tarde. Y ahora, mientras los últimos niños lograban escapar por la puerta trasera, tosiendo y llorando, pero vivos, la terrible verdad comenzaba a calar hondo en las mentes de los adultos. Catalina estaba allí, en algún lugar de ese laberinto de pasillos ahora en llamas, en esa antigua estructura que literalmente se derrumbaba, estaba la niña que habían ignorado durante tanto tiempo. La niña que, finalmente, trágicamente, ya no era invisible, porque ahora todos la buscaban, todos gritaban su nombre, pero las llamas rugían más fuerte que cualquier voz humana. El techo de una de las salas laterales se derrumbó con un estruendo ensordecedor, lanzando una nube de brasas y cenizas al cielo gris. Las viejas vigas no soportaron el calor extremo y comenzaron a ceder una tras otra, en un efecto dominó de destrucción. Habían llamado a los bomberos, pero aún tardarían al menos 15 minutos en llegar, y todos allí sabían que 15 minutos eran una eternidad rodeados de fuego. La directora Beatriz, la misma que había mirado a Catalina con indiferencia durante meses, ahora estaba arrodillada sobre el césped húmedo del patio, cubriéndose la cara con las manos, sollozando desconsoladamente mientras repetía que era su culpa, que debería haber prestado más atención, que debería haber cuidado mejor a esa niña. Y fue precisamente en ese momento de absoluta desesperación, cuando todos habían perdido la esperanza, cuando las llamas bloquearon por completo cualquier posibilidad de rescate, cuando todo el edificio parecía a punto de derrumbarse, transformándose en una tumba de ladrillos y cenizas, que algo absolutamente inexplicable comenzó a suceder.
Afuera, en el patio empapado por la lluvia que caía con más fuerza, como si el cielo mismo llorara la tragedia, todas las miradas estaban fijas en el edificio en llamas. La estructura centenaria gemía bajo el peso de la destrucción, las paredes se agrietaban con sonidos como gritos de agonía, y el humo negro se elevaba en gruesas columnas que teñían las nubes bajas. Los niños estaban acurrucados bajo las mantas que los vecinos habían traído apresuradamente, con las caras manchadas de hollín y lágrimas, mirando con horror el lugar que había sido su hogar imperfecto, pero que ahora se estaba convirtiendo en ruinas ante sus ojos. Algunos gritaban el nombre de Catalina, como si gritar pudiera de alguna manera perforar ese infierno y traerla de vuelta. Otros simplemente lloraban en silencio, procesando por primera vez en sus vidas el peso aplastante de la culpa. Cuando finalmente llegaron los bomberos, con sus sirenas cortando el aire de la tarde, el comandante del equipo bajó del camión e inmediatamente evaluó la situación con ojos expertos que habían visto docenas de incendios. Su rostro se endureció al comprender la magnitud del desastre. La directora Beatriz corrió hacia él, agarrándolo del brazo con desesperación, rogándoles que hicieran algo, que había una niña dentro, que necesitaban salvarla. El comandante miró el edificio, vio las llamas lamiendo las ventanas del segundo piso, oyó el sonido de otra viga derrumbándose internamente, y su expresión lo dijo todo antes de que sus palabras siquiera salieran. Negó con la cabeza lentamente y dijo con la voz grave de quien había pronunciado esa terrible frase muchas veces: era imposible. La estructura estaba demasiado comprometida, el calor era demasiado extremo, el fuego se había extendido prácticamente por todo el edificio. Entrar sería un suicidio. E incluso si alguien lograra entrar, era imposible que una niña hubiera sobrevivido tanto tiempo en ese infierno. Las palabras del comandante cayeron sobre todos como una lápida al cerrarse. Algunos niños comenzaron a gritar, otros se desplomaron en el suelo fangoso. Los cuidadores que habían ignorado a Catalina durante tanto tiempo ahora se abrazaban, devastados al darse cuenta de que su indiferencia había contribuido a este horrible destino. La maestra voluntaria, que había sido la primera en notar la ausencia de Catalina, estaba sentada en el césped, meciéndose, repitiendo sin cesar que solo era una niña, solo una niñita que nunca había hecho daño a nadie. El peso de la revelación sobre quién era Catalina en realidad apenas comenzaba a golpear a aquellos con toda su fuerza devastadora. Habían tenido un ángel entre ellos, y la habían tratado como basura. Los bomberos comenzaron a trabajar para controlar el incendio y evitar que se propagara a los edificios vecinos, pero todos sabían que era solo un protocolo, que la verdadera misión ya estaba perdida. Las mangueras rociaban agua que se convertía en vapor al tocar las paredes sobrecalentadas. Las llamas parecían tener vida propia, danzando y rugiendo como una criatura furiosa que finalmente había sido liberada tras décadas aprisionada entre esos muros de abandono. Fue entonces cuando el impacto de otro muro derrumbándose hizo temblar el suelo, y todos pensaron que este sería el final definitivo, el derrumbe total que convertiría cualquier esperanza en polvo. Pero entonces ocurrió algo que nadie pudo explicar después, por mucho que intentaran racionalizarlo o encontrarle una justificación lógica. De en medio de aquella tormenta de fuego y humo, entre el rugido de las llamas y el silbido del agua de las mangueras, surgió un sonido tan frágil que parecía imposible oírlo en medio del caos, pero de alguna manera llegó a oídos de todos los presentes. Era una voz, la voz de una niña, y cantaba, o mejor dicho, rezaba en voz alta. Las palabras eran claras a pesar de todo, provenían de lo más profundo de aquel edificio en ruinas, flotando en el aire como si tuvieran alas propias. Todos se quedaron paralizados. Los bomberos dejaron de hacer lo que estaban haciendo, los niños guardaron silencio al instante, incluso la lluvia pareció amainar por un momento. Era Catalina. Su voz, pequeña pero sorprendentemente firme, resonó desde un punto imposible de localizar dentro de esa estructura que se derrumbaba. Y lo que dijo rompió los corazones de todos los presentes. No pedía ayuda, no gritaba de miedo ni de dolor, no rogaba que la salvaran. Catalina rezaba por los demás. Su voz recitó nombres, uno por uno,
los nombres de cada niño que estaba ahí fuera a salvo, los nombres de los cuidadores, el nombre del director. Pidió protección para cada uno de ellos, les agradeció que les hubieran salvado la vida, suplicó que nadie sufriera, que todos estuvieran bien. El jefe de bomberos, un hombre de 50 años que lo había visto todo en su carrera, que se enorgullecía de mantener la compostura en cualquier situación, sintió que las lágrimas corrían por su rostro cubierto de hollín. Miró a su equipo y vio la misma conmoción y emoción reflejadas en todos los rostros. Esa niña, rodeada por un infierno que debería haber acabado con su vida hace mucho tiempo, estaba usando lo que podrían ser sus últimos momentos en la tierra para orar por los demás. La elección que estaba haciendo, incluso ante la muerte, era amar. Y fue esta elección imposible, esta pureza incomprensible, la que desencadenó lo que vendría después. El comandante tomó una decisión que desafió todos los protocolos de seguridad. Gritó órdenes a su equipo, dirigiendo las mangueras a un punto específico en el lado izquierdo del edificio, donde la estructura parecía un poco menos comprometida. La voz de Catalina provenía de allí, estaba seguro. 2 bomberos avanzaron con hachas, rompiendo ventanas y puertas, abriendo una brecha desesperada en el calor insoportable. El humo era tan denso que era imposible ver a 1 centímetro de distancia, pero siguieron el sonido de esa voz, esa plegaria que continuaba ininterrumpida, un faro sónico en la oscuridad mortal. Y entonces ocurrió algo que los bomberos jurarían hasta el final de sus vidas haber presenciado, pero que jamás podrían explicar satisfactoriamente. En el preciso instante en que se acercaron al origen de la voz, las llamas que les bloqueaban el paso simplemente retrocedieron. No gradualmente, ni por el agua, sino instantáneamente, como si una mano invisible las hubiera empujado hacia atrás, creando un pasillo estrecho pero suficiente. El calor seguía siendo insoportable, el humo aún les quemaba los pulmones, pero durante esos pocos metros críticos, el fuego simplemente se mantuvo alejado. Fue tiempo suficiente. Los bomberos avanzaron tambaleándose, siguiendo esa voz que ahora estaba tan cerca, y finalmente la encontraron. Catalina se encontraba en la antigua capilla, un pequeño espacio en un ala lateral del edificio. El techo sobre ella se había derrumbado parcialmente, vigas carbonizadas colgaban precariamente y escombros humeantes la rodeaban por todos lados, creando un círculo de destrucción. Pero en el centro de ese círculo, arrodillada ante una imagen descolorida de Nuestra Señora que milagrosamente permanecía intacta, estaba la niña. Su vestido estaba cubierto de cenizas, pero no quemado. Su rostro estaba limpio, sin marcas de hollín, como si el humo tóxico no la hubiera alcanzado. Tenía las manos unidas en oración, los ojos cerrados, sus labios aún moviéndose con las palabras de esa interminable súplica por los demás. Estaba completamente ilesa. Ni un rasguño, ni una quemadura, nada. Era como si una burbuja invisible la hubiera protegido del infierno que la rodeaba. Cuando el bombero le tocó suavemente el hombro, Catalina abrió lentamente los ojos, como si despertara de un sueño profundo. Lo miró con esos ojos inmensos y serenos, y lo primero que preguntó, con la voz ronca de tanto rezar, fue si todos estaban bien afuera, si nadie había resultado herido, si los demás niños estaban a salvo. El bombero no pudo responder. Simplemente la levantó en brazos, la envolvió en su abrigo protector y echó a correr de vuelta por el camino que habían despejado, sintiendo el calor de las llamas cerrando el pasillo tras ellos, como si lo que hubiera contenido el fuego solo necesitara durar el tiempo justo para sacarla de allí. Cuando salió del edificio cargando a Catalina, el silencio que invadió el patio fue absoluto y denso. Todos contemplaron con incredulidad aquella escena imposible, a la niña viva e ilesa en los brazos del bombero, que temblaba de pies a cabeza. Y entonces, como si se hubiera roto un hechizo, el caos reanudó su marcha, pero esta vez era un caos de alegría mezclada con una culpa abrumadora. Los niños corrieron hacia Catalina, gritando su nombre, y muchos cayeron de rodillas antes siquiera de alcanzarla. Si hay algo que quieras decirle a Catalina ahora mismo, escríbelo en los comentarios. El bombero que cargaba a Catalina la depositó con cuidado en el suelo mojado,
pero sus piernas no le dieron soporte y casi se cae. No por debilidad física, sino por el peso emocional de lo que acababa de ocurrir, la certeza de que había sobrevivido cuando no debía, de que todos estaban allí, vivos, mirándola como si la vieran por primera vez en sus vidas. Y quizás eso era exactamente lo que estaba sucediendo. Quizás todos allí estaban viendo a Catalina por primera vez, no como la niña invisible e inoportuna, sino como el ser humano que siempre había sido, el corazón puro que había latido en silencio entre ellos todo este tiempo sin que nadie se molestara en escucharlo. La primera niña en llegar fue Mariana, una de las mayores que lideraba los grupos de burlas, la que inventaba los apodos más crueles, la que una vez derramó sopa caliente sin querer en el regazo de Catalina y se rió cuando ella lloró. Mariana cayó de rodillas en el barro ante Catalina con tanta fuerza que el impacto debió dolerle, pero ella ni siquiera pareció notarlo. Le temblaban las manos al alcanzar las de Catalina, sus labios se movían pero no salía ningún sonido, solo profundos sollozos que le sacudían todo el cuerpo. Cuando por fin logró hablar, las palabras salieron entrecortadas, entre lágrimas. «Perdón, por favor, perdón. Soy horrible, soy una persona terrible. Perdóname, perdóname». Y Catalina, con esa sencillez devastadora que definía toda su existencia, simplemente le devolvió el apretón a Mariana y le susurró que no había nada que perdonar, que había rezado por ella todos los días, que siempre había deseado que fuera feliz. Esas palabras destrozaron la compostura que Mariana aún conservaba. Abrazó a Catalina con fuerza, como si intentara de alguna manera transferir algo de la culpa que la oprimió, y pronto otros niños se unieron, formando un círculo apretado de pequeños cuerpos temblando de lágrimas y arrepentimiento. Miguel, el niño que la llamó repugnante, Rafael que fingió vomitar cuando se acercó, Carolina que difundió mentiras maliciosas sobre ella, todos ellos allí, arrodillados o inclinados, tocando a Catalina como si fuera algo sagrado que habían profanado y ahora intentaban desesperadamente honrar. La transformación que se desarrollaba ante sus ojos era visceral e irreversible. Esos niños que habían elegido la crueldad porque era más fácil que la bondad, que habían convertido su propio dolor en un arma contra alguien más débil, ahora enfrentaban la devastadora verdad de quienes eran realmente y quien Catalina siempre había sido. Los adultos no estaban en mejor situación. La directora Beatriz se abrió paso entre el círculo de niños y, al llegar junto a Catalina, simplemente se desplomó. No había dignidad ni serenidad en la forma en que se aferraba a la niña de 8 años, en cómo le temblaban las manos al tocarle el rostro, en cómo repetía entre sollozos incontrolables que era su culpa, que todo era su culpa, que había fallado en lo único que importaba, que había ignorado a un ángel y que ahora tendría que vivir con ello para siempre. Los demás cuidadores los rodeaban, algunos llorando abiertamente, otros en un estado de shock silencioso, todos procesando la magnitud de lo que habían permitido que sucediera. Eran los adultos, los responsables, quienes deberían haber protegido y amado a esos niños, y habían fallado de la manera más espectacular posible. La revelación de su propia incompetencia moral era una herida que nunca sanaría del todo. Catalina, en medio de aquella tormenta de emociones, parecía pequeña y frágil, pero también extrañamente serena, como alguien que había emprendido un viaje que la había llevado más allá de lo que la mayoría de la gente experimenta en la vida. Tocaba los rostros que se acercaban, se secaba lágrimas ajenas, susurraba palabras de consuelo a quienes deberían haberla consolado. No había triunfo en sus gestos, ni rastro de te lo dije, ni satisfacción por finalmente ser notada. Solo existía esa bondad imposible, ese amor inexplicable que seguía fluyendo de ella incluso después de todo lo que había sufrido, quizás especialmente por todo lo que había sufrido. Porque el dolor de Catalina nunca se había convertido en amargura. Había tomado una decisión diferente, una decisión que desafiaba toda lógica humana de autoconservación y reciprocidad. Había elegido amar de todos modos. Las ambulancias llegaron poco después, aunque no había heridos graves que atender. Los paramédicos examinaron a Catalina de pies a cabeza, buscando quemaduras, inhalación de humo, cualquier signo del trauma físico que debió haber sufrido.
No encontraron nada. Absolutamente nada. Sus pulmones estaban limpios, su piel intacta, sus constantes vitales perfectamente normales. Uno de los paramédicos, un hombre mayor que había trabajado allí durante 30 años, simplemente negó con la cabeza y dijo que era imposible, que no tenía sentido médico, que al menos debía tener daño pulmonar por el humo. Pero allí estaba ella, sentada en la parte trasera de la ambulancia, envuelta en una manta térmica, sus grandes ojos observando todo con esa calma desconcertante mientras a su alrededor el orfanato seguía ardiendo, convirtiéndose en cenizas y recuerdos. La noticia de lo sucedido se extendió por el pequeño pueblo con la velocidad que solo las tragedias y los milagros pueden lograr. A la mañana siguiente, cuando el sol finalmente atravesó las densas nubes que habían dominado el cielo durante días, una multitud se congregó ante las ruinas humeantes del orfanato. Periodistas locales, curiosos, pero sobre todo familias. Parejas que nunca habían considerado la adopción, de repente se sintieron obligadas a hacer algo. Personas que habían pasado por el orfanato miles de veces sin siquiera mirarlo 2 veces ahora querían ayudar, querían donar, querían ser parte de alguna manera de esa historia de redención. Y muchos, muchísimos, vinieron específicamente a preguntar por Catalina, por la niña milagrosa, por la niña que había orado por otros mientras enfrentaba la muerte. El impacto de esa historia trascendió las fronteras de esa pequeña comunidad. En los días siguientes, el teléfono temporal que habían instalado en el albergue donde se alojaban los niños no dejó de sonar. Familias de pueblos vecinos, de otros estados, incluso de otros países llamaban deseando conocer a Catalina, queriendo adoptarla, ofreciéndole hogares llenos de amor y oportunidades que ella nunca había tenido. Ofertas que habrían cambiado por completo el destino de cualquier niño huérfano, representando todo lo que Catalina debería desear tras años de rechazo y soledad. Pero cuando la trabajadora social se sentó con ella para hablar sobre las opciones, para mostrarle fotos de hermosos hogares y familias sonrientes, Catalina escuchó todo en silencio y luego tomó una decisión que nadie esperaba, pero que todos deberían haber previsto si realmente la conocían. Quería quedarse. No en cualquier lugar, sino allí, con los demás niños del orfanato, en el nuevo edificio que ya se estaba planeando con las donaciones que empezaban a llegar. Quería quedarse porque llegarían otros niños, otras Catalinas que necesitarían a alguien que comprendiera su dolor, que rezara por ellas, que se asegurara de que nunca se sintieran tan solas como ella. La trabajadora social intentó argumentar, explicándole que merecía una familia, un hogar de verdad, la oportunidad de ser una niña sin responsabilidades. Pero Catalina negó con la cabeza con esa tranquila determinación y dijo algo que quedaría grabado en la memoria de todos los que lo oyeran. Ella ya tenía una familia. Todos esos niños eran su familia, y su hogar estaba donde quiera que hubiera alguien que necesitara sentir que no estaba solo en el mundo. La decisión de Catalina transformó fundamentalmente la concepción que todos tenían sobre el propósito y el sacrificio. Transformó su propio camino de dolor en un camino de servicio a los demás. Aceptó el rechazo recibido y decidió asegurarse de que nadie más tuviera que experimentarlo. Su destino podría haber sido diferente, más fácil, más cómodo, pero eligió el camino más difícil porque era el camino del amor, y para Catalina, el amor siempre fue más importante que la comodidad. Las familias que la adoptaron lloraron al enterarse de su decisión, no por decepción, sino por reverente admiración por esta niña que ya entendía algo sobre el propósito que la mayoría de los adultos pasan toda su vida intentando descubrir. Y así comenzó una nueva etapa, no solo para Catalina sino para todos los que habíamos sido tocados por ese terrible y maravilloso día. Pasaron los años, y la historia de Catalina se convirtió en una leyenda viviente. Donde antes había ruinas humeantes, hoy se alza la capilla de Santa Catalina, un lugar que respira la esencia de aquella niña que transformó el rechazo en amor. Las paredes guardan fotografías de aquel terrible día, recordatorios permanentes de que los milagros nacen en los lugares más inesperados. Catalina creció allí, convirtiéndose en el alma de aquel espacio reconstruido, dedicando cada día a asegurar que ningún niño se sintiera invisible como ella.
La verdad que revela su viaje es devastadoramente simple. Los rechazados suelen tener los corazones más puros, los humillados comprenden la compasión de maneras que los privilegiados jamás comprenderán, y los olvidados son precisamente aquellos que nunca olvidan orar por los demás. Catalina demostró que, sin importar cuántas veces el mundo te deprima, aún puedes elegir animar a los demás. Que tu dolor puede transformarse en sanación para quienes sufren. Hoy, los niños visitan esa capilla y aprenden algo revolucionario: orar por los demás antes de orar por sí mismos. El legado de Catalina no fue solo sobrevivir, sino enseñar que amar cuando te enseñan a odiar es el verdadero milagro. Si esta historia te conmovió, escribe en los comentarios que eliges hacer hoy por alguien que se siente invisible. Si has llegado hasta aquí, a este último momento conmigo, es porque algo en esta historia te ha tocado profundamente. Quizás te reconociste en Catalina de alguna manera. Quizás reconociste a alguien que conoces, alguien que pasa invisiblemente por tu vida cada día. O quizás, y duele admitirlo, pero es importante reconocerlo, te reconociste en esos niños que eligieron la crueldad o en los adultos que eligieron la indiferencia. Sea cual sea el motivo que te haya traído hasta aquí, recuerda que no estás aquí por casualidad. Historias como la de Catalina necesitan ser contadas porque vivimos en un mundo que nos enseña a mirar hacia otro lado, a pensar primero en nosotros mismos, a proteger nuestros corazones aunque eso signifique endurecerlos ante el sufrimiento ajeno. Pero hay otro camino, el que eligió Catalina. Y si estas historias de fe, injusticia, redención y milagros inesperados te conectan, si te recuerdan lo que realmente importa en la vida, entonces necesitas suscribirte a este canal. Porque cada semana te traigo historias reales que te conmoverán, te transformarán y te recordarán que la bondad aún existe, incluso en los lugares más inesperados. Deja un comentario ahora. Elijo ser como Catalina. Esta sencilla frase es un compromiso contigo mismo. Intentarás, incluso cuando sea difícil, amar cuando te enseñen a odiar, ayudar cuando sería más fácil ignorar, orar por los demás cuando tú mismo necesites oración. Y dale a me gusta a este video, no por mí, sino por el mensaje. Porque cada me gusta ayuda a que esta historia llegue a alguien que se siente invisible hoy, a alguien que necesita creer que hay un propósito en el dolor, que hay una luz al final del túnel. Justo al lado, verás otro video esperándote. Otra historia de alguien que fue rechazado, humillado, olvidado, pero que aún así eligió el amor. Porque cuanto más conocemos estas historias, más fuerte se vuelve nuestra capacidad de elegir el bien. Haz clic ahora y continúa este viaje conmigo. Que Dios te bendiga a ti y a todos aquellos por quienes rezarás hoy. Y recuerda, en algún lugar del mundo, hay alguien que también reza por ti, incluso sin conocerte. Tal como nos enseñó Catalina. Nos vemos en el próximo video. Y gracias, de corazón, por quedarte hasta el final. Eres especial. Nunca lo olvides.